Los famosos científicos Humberto Maturana y Francisco Varela hablaban mucho de cómo el sistema del lenguaje nos permitía adaptarnos y relacionarnos y la relevancia de este sistema en nuestra vida cotidiana. Somos seres humanos y nuestra vida cambia cuando aprendemos a hablar y se transforma y se va moldeando a lo largo de la vida. Hoy las palabras tienen más relevancia que nunca, no solo porque nos permiten comunicarnos o alejarnos, sino porque también son un camino de salida o una forma de modelar incluso nuestra realidad del cerebro, ¿verdad? La forma en la que nuestro cerebro se va cableando. De esto es que hoy día queremos hablar con el filósofo pionero a nivel mundial en la investigación del lenguaje positivo, Luis Castellanos. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer saludaros y estar allí en Chile con vosotros. Gracias. Luis, me gustaría partir contigo tratando de entender cuál es la relevancia del lenguaje de acuerdo a tu experiencia para las personas. En una palabra, además, yo creo que está muy bien el enunciado de vuestro programa, sanamente. Digamos que las palabras generan salud, las palabras hacen que tengamos bienestar, el lenguaje de la salud hace que tengamos una mente sana, porque nos hablamos todos los días de nuestra vida desde que nacemos casi hasta que morimos. Por lo tanto, la relevancia es fundamental. Las palabras son salud. Así de sencillo, es muy fácil. Las palabras son verdadera y auténtica salud interna y externa. Sin embargo, no nos entrenan desde niños y desde niñas para poder usar de forma sana el lenguaje. De hecho, muchas veces el lenguaje es otra forma de herir, es otra arma más contra el otro. Y hoy, en un contexto de tanta exposición en redes sociales, el lenguaje funciona mucho de esa manera. ¿Por qué tenemos que ser conscientes desde chicos del lenguaje? ¿Y de qué manera se puede entrenar esto en nuestros propios hijos o hijas? Mira, a mí me gusta muchísimo porque hicimos un trabajo, una investigación durante todo un año en un centro educativo aquí en Madrid, que luego publicamos un libro de Educar en Lenguaje Positivo, y trabajamos con las familias, con el profesorado y con el alumnado del impacto de las palabras que eran capaces de escoger y cómo esas palabras que escogían podían cambiar su vida. La educación se convertía en una herramienta maravillosa y lo definimos casi con una frase que tiene Pico Iyer cuando habla del silencio y la quietud, y la cogemos nosotros con mucho cariño. Para nosotros la educación es el arte de enamorarse del mundo y de todo lo que contiene. Y la forma de enamorarnos del mundo son siempre nuestras palabras escritas, nuestras palabras orales y nuestras palabras gestuales. Lo más importante de la educación es si somos capaces de enseñar a nuestros niños a enamorarse del mundo. El lenguaje no es solamente un sistema de comunicación, es un sistema en el cual habitamos el mundo y la forma de estar en el mundo. Por lo tanto, no es saber si decimos un tiempo verbal, un adjetivo o quitamos y ponemos otro. Para mí el lenguaje implica la capacidad de tener esa paz interior o esa paz mental que necesitamos para afrontar los retos de cada día. Y el lenguaje nos habla. Nos hablamos a nosotros con palabras, nos habla nuestro cerebro con palabras, nos habla a los demás con palabras. Entonces, claro, lo importante es saber cómo y dónde caen esas palabras. Y esas palabras tienen que caer en un corazón cálido. Yo abogo, y esto es muy budista también, lo digo, por la educación en un corazón cálido, en un corazón afectuoso. Y eso tiene que ver mucho con las palabras que somos capaces de escoger, con los gestos que somos capaces de habitar y cómo con ellos somos capaces de ser personas más amables, más sabias y más compasivas, que yo creo que eso es en definitiva lo que queremos. Luis, probablemente tú también fuiste criado como yo en una generación donde no había conciencia respecto de lo que planteas. Y por lo tanto, cómo hiciste tú para trabajar con esos profesores, con esos padres que probablemente pertenecen también a ese universo, para que se entrenen en lenguaje positivo y desaprendan esas cosas que ya no sirven, como el castigo y como tildar a alguien con una cierta etiqueta, por ejemplo? Sí, nosotros, la verdad es que yo considero que en el tema del lenguaje siempre hemos sido muy afortunados, terriblemente afortunados, mira que terriblemente afortunados. Encontramos una muy buena acogida por parte del profesorado y por parte de las familias y por parte de los alumnos. Y el trabajo era simplemente hacerles relevante la importancia del lenguaje. Y la importancia del lenguaje, cuando le definíamos qué era una palabra, y le decía, mira, cuando pienses que es una palabra, piensa que una palabra es una fascinante aventura de pequeño tamaño.
Cuando le dices a un hijo tuyo te quiero, es una aventura de amor que tienes infinita hasta el final. Cuando le dices te odio, o te voy a castigar, o no lo estás haciendo bien, también es una aventura de pequeño tamaño que te puede estar haciendo mucho daño. Por lo tanto, vamos a ver qué aventuras es la que queremos tener nosotros como padres o como profesores o como alumnos. Y empezamos a trabajar, hicimos las mismas historias que hacíamos. Nosotros veníamos del mundo de la investigación científica y trabajamos con deportistas de élite, campeones del mundo, bueno, con gente muy conocida a nivel mundial. Y cuando trasladamos todo eso al colegio, hicimos las mismas pruebas, los mismos ensayos, los mismos electroencefalogramas para que vieran que también el cerebro de ellos, de esos chavales de 12, 13, 14, 15 años, reaccionaba igual que el de un adulto de élite, y que lo único que teníamos que hacer era que se diesen cuenta, que tomaran conciencia, porque en el fondo el trabajo es primero que tomen conciencia, que elijan las palabras y que empiecen a tener autonomía, que es lo que nosotros decimos en tan muy sencillo, libertad. Y de verdad que el camino lo hicieron y lo descubrieron ellos, sobre todo los alumnos. Los padres y el profesorado, fue alucinante. O sea, la escuela de padres hay más madres que padres y siempre están ahí. Y fue fantástico todo el proyecto de trabajar con ellos, porque enseguida se dieron cuenta de la importancia del lenguaje, que nosotros le quitábamos un poquito de fuego, ¿no? Cuando pues llegan a casa los padres, sobre todo la madre, los niños, uno se le cogía la pierna a la madre, el otro pedía la cena, el otro pedía en la tarea, y el lenguaje, y que no se castigaran, ¿no? Nosotros intentamos asociar la ciencia del lenguaje, porque es ciencia que hemos investigado y hemos publicado a nivel mundial, asociado también a la capacidad de ser más amables, más bondadosos y más compasivos. Y eso tiene un recorrido muy bonito y es hermoso. Es verdad que hay que conocer y hay que trabajar. Como decimos nosotros, el esfuerzo es irrenunciable, por lo tanto no podemos renunciar al esfuerzo, a conocer más y mejor, pero sí que es verdad que luego se simplifica mucho la vida, mucho. Luis, me parece muy interesante que la población con la que eligieron trabajar son finalmente adolescentes de 14 años, decías recién. Sí. Te lo pregunto porque cuando uno ya ha criado un niño, un niño de 14 años, siente que lo que pudo hacer ya pasó. Ujú. Que la etapa de formación, se da cuenta de sus errores, se arrepiente de ellos, lo digo porque a mucha gente le puede estar pasando en esta entrevista. ¿Cuál es la capacidad que tenemos de transformar nuestras relaciones con nuestros hijos? Si hemos tenido antes una relación muy basada en el castigo o en la etiqueta, como decíamos recién, y de pronto aprendemos esta nueva tecnología de poner el lenguaje positivo en funcionamiento, ¿qué capacidad tenemos de transformar esa relación con nuestro hijo y la experiencia de nuestro hijo o nuestra hija en la vida? Hombre, fíjate, es tan importante que el lenguaje positivo es la capacidad de escoger y elegir las palabras que pueden hacer que nosotros tengamos una buena historia de vida con un protagonista digno. Y también hay una cosa que yo creo que tenemos que tener en cuenta, y a mí me parece fundamental. Primero, no nos tenemos que castigar. Tenemos que aprender a perdonarnos por errores que hemos podido cometer, porque no vamos a saber educar, porque no sabemos, no nacemos con la capacidad de aprender a educar y ser perfectos. Lo más importante para nosotros es la capacidad de que en el momento en que empezamos, no empecemos con juicio, sino qué hacemos y qué podemos hacer aquí y ahora en este momento. Hemos educado a un adolescente que igual no es como quisiéramos que fuera, pero tampoco nosotros fuimos quienes nuestros padres quisieran que fuéramos de alguna manera. Por lo tanto, hay que dulcificar. Por eso hablaba al principio que hay que educar en un corazón cálido, hay que educar en un corazón afectuoso. Y eso es más importante que si en un momento dado yo me he podido enfadar o he podido levantar la mano, o han ocurrido muchas cosas. Yo nací en la época de Franco, en España, una dictadura. Y lo que se entendía por educación a veces era pues, que te pegaban y sacaban la zapatilla a relucir y tú respondías. Y, claro, provenimos de una cultura, de una formación, y a veces nos damos cuenta a tiempo y a veces no. Lo importante es que si no te has dado cuenta a tiempo, cuando te des cuenta, ese día es nuevo y ese día comienza todo. Y que hasta el último día de vida todo es vida y que tenemos la posibilidad de cambiar. Y esa posibilidad está en nuestras manos. Y es verdad, que lo decía antes, que el esfuerzo es irrenunciable. Las palabras son hermosas, las palabras son bellas y nos conducen a lugares increíbles. Para nosotros es más importante que el lenguaje positivo, es cómo habitamos las palabras que tenemos. ¿Qué palabras decides tener en tu vida para evitar que sean palabras guía? Si quiero ser una persona compasiva, esa será mi palabra guía. Esa la habitaré y esa es la que puede conducir y hará que toda mi vida, toda la historia de mi vida, ronde alrededor de esa palabra. Y la construcción será diferente. Si esa palabra no está en mi vocabulario y no la quiero evitar, entonces aparecerán otras palabras que usurparán quizá lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida, es decir, que tengan una educación en nuestros hijos, que sean buenas personas y que sean felices. Porque las palabras que elegimos para evitar son pocas, pero hay que aprender a elegirlas. A ver, Luis, quisiera volver sobre mi pregunta anterior.
los niños y los adolescentes que tuvieron historias difíciles con sus padres antes de este experimento, voy a llamarlo experimento, de esta experiencia, ¿logran transformar su relación con sus padres o su experiencia, no sé, de autoestima, si es que uno hace una transformación a los 14 años? Sí, bueno, tenemos, es que bueno, aquí se transformaron todos. Es decir, que todos los chavales que tenían entre 12 y 15 años, el 99% hubo transformación. No solamente ellos, sino la relación con sus padres. Cuando nosotros les decíamos cosas que podían poner en práctica, cuando ellos los ponían en práctica, la relación con su familia mejoraba y la relación con ellos mismos. Tenemos historias de un chaval, te voy a contar una porque es muy significativa, que era el mayor de los que estábamos trabajando en el proyecto. Tenía 15 años, era de un país subsahariano, de una familia, bueno, dura, compleja, difícil, que no nos permitía pues, grabar o poner su nombre directamente. Podíamos grabar, pero no poner su nombre porque estamos durante todo un año. Entró el primer día con la gorra hacia atrás, comiendo un bocadillo, casi dándole golpes a otro, como de, bueno, aquí soy el que mando yo porque soy el mayor. Pues al finalizar el año de trabajo, ese chico que se puso el primer día en la última fila estaba en la primera fila, participando en todas las actividades. Toda su mentalidad había cambiado, era amable. Y al cabo de medio año más llamó a la directora del proyecto, que era una profesora del centro, que era la que contaba el proyecto 24 horas, para darle las gracias de todo lo que se había transformado. La buena relación que tenía con sus padres, se había ido a estudiar FP y lo único que quería hacer era encontrar el teléfono de ella para darle las gracias de todo lo que había ocurrido, porque se había transformado toda su vida. Pero no era el único. Pongo este porque lo he puesto por encima, pues porque tenía una edad, era muy conflictivo, en su familia también en un momento dado, y de repente descubrió que él tenía, con sus palabras, que podía cambiar todo lo que le ocurría a él y en su entorno familiar. Y que todo eso, cuando lo descubrió, cambió de verdad. No fue algo que, bueno, lo he dicho, no, no. Al final, después de un año y medio, estamos hablando, que eso es mucho tiempo. Y en términos específicos, ¿qué tipo de ejercicios se recomiendan? Por ejemplo, con esta familia que era una familia dura, ¿verdad? ¿De qué manera uno hackea un sistema tan complicado de comunicación, tanto desde los niños como de los adultos? ¿Qué tipo de herramientas uno puede llegar a tener prácticas concretas en el día a día? Claro, nosotros trabajamos multitud de herramientas diferentes porque cada una, es decir, cada profesor, cada familia y cada alumno puede elegir la que más le va, la que mejor le va. Pero cuéntanos Por una para ejemplo, hacernos una idea, digamos. sí, yo voy a contar una que era de otro chaval de 12 años que es muy interesante, que además pedimos nosotros que describieran cuáles les habían servido más. Y él cuenta una de ellas, que él era un chaval que se miraba al espejo con 12 años a la mañana. En el libro aparece su transcripción, su escrito, y cuando se mira al espejo se decía que era mala persona, que no iba a conseguir nada por las notas que tenía, por su comportamiento. También se fijaba en las palabras que tenía y que le decían sus padres, que le hacían muchísimo daño. Entonces dice, pero todo cambió cuando vi que en los papelitos que me ponían en las zapatillas de deporte, que habíamos hecho tipo al NBA, que se ponen palabras unos a otros, y eso yo lo he trabajado también en otros equipos de baloncesto, es decir, que se pusieron palabras, pues te quiero, te animo, se dio cuenta que la gente no pensaba lo mismo que él pensaba de sí mismo y que la gente le quería. Y que gracias a ese ejercicio de ponerse las zapatillas una palabra, todos los que estaban en las aulas se ponían unos a otros palabras de ánimo en las zapatillas, que luego les decíamos que las llevaran. Y esas palabras, y eso cambió mi vida. Y luego utilizó otra frase que le venía muy bien. Dice, yo ahora no me deprimo, a no ser que me ocurra algo muy grande, 12 años, Lindo. decía. Es decir, que algo muy grande. ¿Y por qué? Dice, porque afortunadamente, es la palabra que introdujimos, cuando hay algo negativo, tengo amigos que me ayudarán a salir. Y Luis, puso me queda afortunadamente. muy poco tiempo, de hecho, en rigor no Sí, me queda, pero te quiero hacer una última pregunta, porque en la anécdota que planteabas anteriormente con el niño mayor, él llamó a sí, mitad de año a alguien para agradecer. ¿Qué rol cumple sí. la gratitud en esta operación? Pues nosotros les poníamos, y tenían un cuaderno de trabajo que es muy interesante, que eso también se lo recomendaría si quieren trabajar en un centro educativo, en el cual ponían todas las emociones, cómo le afectaban en el cuerpo. Porque nosotros somos cuerpo, somos mente y somos habla, cómo te afectaban. Y la gratitud, hicimos un ejercicio de gratitud diario, que ya es bastante conocido, que es hacer 3 agradecimientos diarios durante 21 días, y esos 3 agradecimientos tienen que ser diferentes. En total son 63 agradecimientos.
y tienen que ser compartidos. Y tenemos fotos de las familias, cuando empezaron los niños a llevarlos, porque también trabajamos con los padres, que tienen los agradecimientos puestos en el frigorífico, pero luego los tienen en la pared porque lo hicieron durante todo un año entero. Oh. Entonces, el agradecimiento lo que te hace es que tu cerebro cambie, porque lo que está buscando es el lado favorable de la vida, digamos, es el lenguaje positivo. No estoy buscando lo negativo. ¿Qué me ha ocurrido hoy que es bueno? Y lo escribo. Y eso de repente les cambió totalmente. De hecho, tenemos pues, fotografías de la gente, cómo lo ha ido llevando, cómo lo ha ido practicando y cómo ha ido cambiando. Es decir, lo interesante es que cada uno elegía lo que más le interesaba y que eso le podía cambiar la vida. El lenguaje cambia la vida. El lenguaje cambia la vida. Luis Castellanos, escritor de varios libros, bestseller relacionados con el lenguaje positivo, te quiero agradecer mucho por estar aquí en Sanamente, por darnos esta entrevista. Y me falta un agradecimiento, pero ese te lo mando por interno. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, gracias, de verdad. Gracias. Es impresionante darse cuenta en esta anécdota del niño de 12 años lo duros que somos todos con nosotros mismos. Nos cuesta tanto mirarnos con compasión, acompañarnos unos a otros y transmitirle a otro que no es necesario vivir desde la crítica, sino tal vez desde la virtud, que distinto sería el mundo.